Bienvenidos a un nuevo relato que marcará sus mentes y posiblemente sus noches. Lo que están a punto de escuchar no es ficción, sino una serie de hechos documentados que ocurrieron en las profundidades de la Sierra de Hidalgo, México, en 1887. Una historia que permaneció oculta durante décadas en los archivos policiales y judiciales mexicanos. Esta es la historia de una familia, los Calderón, cuyas prácticas macabras transformaron un pequeño pueblo en el epicentro del horror. Una historia de supervivencia, de secretos ancestrales y de cómo la desesperación puede convertir a seres humanos comunes en monstruos inimaginables. Pero antes de continuar, debo advertirles, los detalles que revelaré están basados en testimonios reales, documentos históricos y entrevistas con descendientes de los sobrevivientes. El contenido puede resultar perturbador para algunas personas. Amigos, si valoran las historias que revelan los oscuros secretos de nuestro pasado, los invito a quedarse hasta el final. Esta narración contiene revelaciones impactantes en cada capítulo, y les aseguro que el desenlace cambiará por completo su perspectiva. Les habla La Macabra Historia, el canal donde revelamos lo que muchos prefieren mantener en silencio. Si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Presionen ese botón rojo ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Además, compartan este video con aquellos amigos que disfrutan de desentrañar los misterios más oscuros de nuestra historia. Y ahora, adentrémonos en las sombras de la Sierra de Hidalgo, donde comenzó esta macabra historia. Era febrero de 1887 y el invierno había sido particularmente cruel en la Sierra de Hidalgo. Las montañas, normalmente imponentes y majestuosas, se habían convertido en guardianas silenciosas de una región que luchaba contra la hambruna más severa registrada en décadas. El pequeño pueblo de San Jerónimo de los Dolores, ubicado en un valle rodeado de empinados riscos, había quedado prácticamente aislado tras una serie de deslizamientos de tierra que bloquearon el único camino que lo conectaba con la civilización. Sus aproximadamente 200 habitantes, en su mayoría campesinos e indígenas otomíes, enfrentaban cada día como una batalla por la supervivencia. Entre las familias del pueblo, los Calderón eran quizás los más respetados. Don Joaquín Calderón, un hombre de 58 años, patriarca de una familia numerosa, había sido elegido como alcalde del pueblo hacía apenas 6 meses. Su casa, una construcción sólida de adobe y madera en la plaza central, era también la única posada del lugar, donde ocasionalmente se hospedaban los pocos viajeros que se aventuraban por aquellas tierras. Joaquín vivía con su esposa Doña Soledad, sus 5 hijos varones, Esteban, Manuel, Felipe, Tomás y Jacobo, y su única hija, Carmela, una joven de 19 años, conocida por su belleza y por ser la curandera del pueblo, habiendo aprendido de su abuela materna los secretos de las hierbas medicinales. Aquel febrero, el inspector regional Adrián Montero, de 32 años, fue enviado desde Pachuca para evaluar la situación tras recibir informes sobre el aislamiento del pueblo. Montero, un hombre meticuloso y dedicado, había servido en el ejército y ahora trabajaba para el gobierno estatal, supervisando condiciones en pueblos remotos. Su viaje fue arduo. Acompañado por 2 guías locales, tuvo que abandonar su caballo y continuar a pie durante el último tramo, escalando entre rocas caídas y barrancos formados por los deslizamientos. Cuando finalmente divisó San Jerónimo desde lo alto de una colina, lo que vio le heló la sangre. Un pueblo fantasmagórico, con calles desiertas y una extraña quietud que solo era interrumpida por el aullido del viento. Al llegar a la plaza, fue recibido por don Joaquín, quien lo invitó a hospedarse en su posada. La primera noche, durante la cena, Montero observó algo inquietante. Mientras él comía un guiso aparentemente de res, servido generosamente por doña Soledad, notó que la familia consumía solamente caldo claro con algunas hierbas. ¿No comparten la misma comida conmigo?, preguntó Montero extrañado. Es usted nuestro invitado, inspector. Merece lo mejor que podamos ofrecer en estos tiempos difíciles.
respondió don Joaquín con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Montero escuchó ruidos provenientes del patio trasero. Al asomarse por la pequeña ventana de su habitación, vio a los 5 hermanos Calderón cavando lo que parecía ser una fosa. A la luz tenue de un farol, pudo distinguir lo que parecían ser ropas ensangrentadas. A la mañana siguiente, Montero comenzó su inspección oficial del pueblo. Lo que encontró fue devastador. Los graneros vacíos, los campos arruinados por heladas tempranas y un pueblo al borde de la inanición. Sin embargo, algo no cuadraba. Mientras la mayoría de los habitantes mostraban signos evidentes de desnutrición, la familia Calderón, especialmente los hijos varones, mantenían una constitución robusta y saludable. Durante los días siguientes, Montero notó más anomalías. Varias familias le informaron sobre desapariciones. Un anciano que vivía solo, un par de niños que habían salido a buscar leña, una mujer que había ido a lavar ropa al río. Las explicaciones siempre eran las mismas. Seguramente abandonaron el pueblo buscando mejor suerte, o los accidentes son comunes en estas montañas. Una tarde, mientras revisaba registros en la pequeña oficina del alcalde, Montero encontró un diario personal de don Joaquín. En él, referencias crípticas a la antigua manera y el sacrificio necesario para la supervivencia despertaron sus sospechas. Esa misma noche, en la posada, Carmela Calderón se acercó sigilosamente a su habitación. Con ojos llenos de terror, le susurró: «Debe irse ahora, inspector. No es seguro. Mi familia, ellos no son lo que parecen». Antes de que pudiera explicar más, su hermano Esteban apareció en el pasillo. Carmela cambió inmediatamente su tono. «Como le decía, inspector, las hierbas de la sierra son excelentes para el dolor de cabeza. Que descanse bien». Esteban observó a ambos con una mirada penetrante antes de alejarse silenciosamente. Montero, ahora completamente alerta, decidió seguir su instinto. Esa noche, fingió retirarse temprano a su habitación, pero en realidad se escabulló hasta el cobertizo detrás de la casa de los Calderón. Lo que encontró allí confirmaría sus peores temores: ganchos de carnicero, instrumentos de despiece y, lo más aterrador, restos humanos meticulosamente separados y conservados. Al intentar escapar sin ser detectado, Montero tropezó con un barril, alertando a la familia. Don Joaquín, seguido por sus hijos, lo encontró paralizado frente a su macabro descubrimiento. «Es una lástima, inspector», dijo don Joaquín con una calma perturbadora. «Teníamos esperanzas de que pudiera ayudarnos a resolver nuestro aislamiento antes de que fuera necesario esto. Pero, como verá, en tiempos desesperados». Montero intentó huir, pero los 5 hermanos lo rodearon rápidamente. Lo último que vio antes de recibir un golpe en la cabeza fue la mirada de Carmela desde la ventana de la casa, una mirada que mezclaba horror y resignación. Cuando Adrián Montero recuperó la conciencia, se encontró en lo que parecía ser una cueva profunda dentro de la montaña. Sus manos y pies estaban atados con cuerdas gruesas y la humedad fría calaba hasta sus huesos. No estaba solo. En la penumbra podía distinguir otras figuras, al menos 3 personas más, también atadas y en diversos estados de desnutrición. «Están guardándonos como ganado», susurró una voz débil a su lado. Era Mateo López, un comerciante de Pachuca que había desaparecido semanas atrás mientras viajaba para comerciar con pueblos de la sierra. Mateo le explicó la horrible verdad. La familia Calderón había revivido una antigua práctica que, según las leyendas locales, se remontaba a tiempos prehispánicos. Ante la hambruna extrema, habían recurrido al canibalismo, no como un acto desesperado, sino como una práctica organizada y ritualizada. «Comenzó con los más débiles y los forasteros», explicó Mateo. «Luego, cuando la comida escaseó aún más, empezaron a seleccionar víctimas dentro del propio pueblo. Tienen a todo San Jerónimo aterrorizado». Mientras tanto, en la casa de los Calderón se desarrollaba una acalorada discusión. Carmela enfrentaba a su padre y hermanos. «Esto tiene que terminar. Lo que estamos haciendo es una abominación», gritó Carmela,
con lágrimas en los ojos. «¿Prefieres ver a nuestra gente morir de hambre?», respondió don Joaquín con frialdad. «Nuestros ancestros entendieron que a veces el sacrificio de unos pocos es necesario para la supervivencia de muchos. Las viejas costumbres». «Esas no son costumbres, es barbarie», interrumpió Carmela. «Los otomíes nunca practicaron el canibalismo. Estás usando leyendas distorsionadas para justificar atrocidades». La discusión fue interrumpida por Manuel, el segundo hijo, quien entró apresuradamente. «Padre, el pueblo está inquieto. Han notado la desaparición del inspector. Algunos están hablando de enviar un grupo a Pachuca, a pesar de los peligros del camino». Don Joaquín meditó un momento. «Es hora de la ceremonia de la verdad. Reúne al pueblo en la plaza al anochecer». Esa noche, mientras la mayoría de los habitantes de San Jerónimo se congregaban en la plaza, obligados por los hijos de Calderón y algunos aliados, Carmela aprovechó para escabullirse hasta la cueva. Había tomado una decisión que podría costarle la vida, pero que su conciencia ya no le permitía evadir. Con una lámpara de aceite y una daga escondida entre sus ropas, encontró la entrada secreta a la caverna, disimulada detrás de una formación rocosa en la ladera este de la montaña. Al entrar, el olor putrefacto casi la hizo desmayarse, pero se mantuvo firme. «Inspector Montero, soy Carmela. He venido a ayudarles», susurró mientras avanzaba por el estrecho pasadizo. En la plaza, don Joaquín comenzaba su discurso, una mezcla retorcida de superstición y manipulación. Habló de antiguos dioses que exigían sacrificios, de cómo la tierra había castigado al pueblo por abandonar las viejas tradiciones, y de cómo la alimentación sagrada era la única forma de sobrevivir hasta que llegaran tiempos mejores. Algunos pobladores, desesperados por la hambruna y aterrorizados por los Calderón, parecían aceptar sus palabras. Otros, horrorizados, guardaban un silencio cómplice nacido del miedo. Mientras tanto, Carmela cortaba las ataduras de Montero y los otros prisioneros. «Hay un sendero oculto que conduce hacia el este», explicó apresuradamente. «Es peligroso, pero es su única esperanza. Deben alertar a las autoridades en Pachuca». «Ven con nosotros», imploró Montero, frotándose las muñecas lastimadas. Carmela negó con la cabeza. «No puedo abandonar a estas personas. Alguien debe enfrentarse a mi padre». En ese momento, escucharon pasos aproximándose. Tomás, el cuarto hijo de don Joaquín, había notado la ausencia de Carmela y había ido a buscarla. «¡Traidora!», gritó al descubrirla, liberando a los prisioneros. «Padre tenía razón, siempre fuiste débil». Tomás se abalanzó sobre ella, pero Montero, a pesar de su debilidad, logró interceptarlo. En la lucha que siguió, Carmela fue herida en el brazo por la navaja de su hermano, pero logró clavarle su daga en el costado. «Huyan ahora», gritó a los prisioneros mientras contenía a su hermano herido. «Yo los distraeré el tiempo que pueda». Montero dudó, pero entendió que la mejor forma de ayudar era escapar y traer ayuda. Junto con Mateo y los otros dos cautivos, un anciano maestro y una joven madre, se internaron en el oscuro sendero montañoso. Su escape fue notado rápidamente. Desde la plaza se escucharon gritos y órdenes de don Joaquín. «Los prisioneros han escapado. Encuéntrenlos. Nadie debe salir del valle». Los 4 hermanos restantes, junto con una docena de hombres del pueblo leales a los Calderón, formaron grupos de búsqueda. La cacería había comenzado. Mientras tanto, Carmela enfrentaba el juicio de su padre y el pueblo. Atada a un poste en el centro de la plaza, sangrando por múltiples heridas, desafió públicamente las mentiras de don Joaquín. «No existe ninguna tradición ancestral que justifique esto», gritó con la poca fuerza que le quedaba. «Mi padre ha creado un culto basado en el miedo y la superstición para justificar lo injustificable». Algunas personas del pueblo, especialmente los ancianos, comenzaron a murmurar. Las palabras de Carmela resonaban con verdades que habían intentado ignorar. Don Joaquín, viendo peligrar su control, decidió adelantar el ritual. «La traidora será la primera en alimentar al pueblo esta noche. Su sacrificio limpiará su traición».
Pero mientras se acercaba a su hija con un cuchillo ceremonial, una anciana llamada Doña Remedios se interpuso. «Basta de mentiras, Joaquín Calderón. Soy la última descendiente de los verdaderos chamanes otomíes de estas montañas, y nuestro pueblo jamás practicó lo que tú llamas antigua tradición. Has pervertido nuestra historia para satisfacer tu monstruosidad». Un murmullo recorrió la multitud. La semilla de la duda estaba plantada. La noche en la Sierra de Hidalgo se volvió un escenario de terror. Mientras Adrián Montero y los 3 sobrevivientes avanzaban penosamente por el escarpado sendero oriental, podían escuchar a lo lejos los gritos y los ladridos de perros de caza. Los hermanos Calderón habían liberado a sus sabuesos, animales entrenados específicamente para rastrear humanos en la montaña. La situación de los fugitivos era desesperada. Debilitados por el cautiverio, con pocas provisiones robadas apresuradamente de la cueva y enfrentando un terreno traicionero que apenas conocían, sus posibilidades parecían mínimas. Además, Juana, la joven madre, había sido herida en el tobillo durante la huida, lo que ralentizaba considerablemente su avance. «No puedo seguir», susurró Juana, colapsando tras varias horas de caminar. «Déjenme aquí. Salven a mis hijos. Díganles que los amé hasta el final». «Nadie se queda atrás», respondió firmemente Montero, cargándola sobre su espalda a pesar de su propio agotamiento. «Sobreviviremos todos o ninguno». El grupo llegó a una bifurcación en el sendero. Mateo, quien conocía parcialmente la región por sus viajes como comerciante, sugirió tomar el camino que ascendía hacia un paso entre montañas, desde donde podrían divisar el valle vecino y posiblemente encontrar ayuda. Mientras tanto, en San Jerónimo, la situación se había vuelto caótica. Las palabras de Doña Remedios habían dividido al pueblo. Algunos, principalmente aquellos que habían perdido familiares misteriosamente, comenzaron a cuestionar abiertamente el liderazgo de don Joaquín. Otros, beneficiados por el macabro sistema de los Calderón o simplemente aterrorizados, permanecían leales. Carmela, aún atada pero defendida ahora por un pequeño grupo liderado por doña Remedios, vio una oportunidad en esta división. «El inspector traerá ayuda, la justicia llegará a San Jerónimo. Aún están a tiempo de elegir el lado correcto». Don Joaquín, viendo su control desvanecerse, tomó una decisión drástica. Felipe Jacobo ordenó a sus hijos más jóvenes: «Quédense aquí y mantengan el orden. Esteban, Manuel y yo nos uniremos a la cacería. Ninguno de esos fugitivos debe llegar a Pachuca». En las montañas, la situación de los fugitivos empeoró cuando comenzó a llover. El sendero se volvió resbaladizo y peligroso, y la temperatura descendió bruscamente. El anciano maestro, don Héctor, comenzó a mostrar signos de hipotermia. «Necesitamos refugio», urgió Montero, escaneando desesperadamente los alrededores. Mateo señaló hacia una formación rocosa cercana. Allí, entre esas piedras, podría haber una cueva o al menos un saliente para protegernos. Efectivamente, encontraron una pequeña caverna natural, apenas lo suficientemente grande para los 4. Mientras se acomodaban, escucharon los ladridos de los perros, cada vez más cercanos. «Nos han rastreado hasta aquí», murmuró Juana abrazándose a sí misma. «Es cuestión de tiempo». Montero, evaluando rápidamente la situación, tomó una decisión difícil. «Yo los distraeré. Seguiré moviéndome, creando un rastro falso. Ustedes 3 esperen aquí hasta el amanecer. Luego continúen hacia el este. Busquen el río Metztitlán. Síganlo hacia el sur. Eventualmente llegarán a un pueblo». A pesar de las protestas, Montero salió de la cueva y comenzó a correr en dirección contraria al camino que deberían seguir los demás, dejando pistas deliberadamente visibles. Don Joaquín, Esteban y Manuel, acompañados por 3 hombres del pueblo y los sabuesos, siguieron el rastro dejado por Montero. La lluvia complicaba el seguimiento, pero los perros no perdían el olor. «Se está dirigiendo hacia el norte», observó Esteban, siguiendo las huellas parcialmente borradas por la lluvia. «Parece que intenta llegar al paso de la ventana». «Es una trampa», respondió don Joaquín con una sonrisa siniestra.
El inspector es astuto, pero no conoce estas montañas como nosotros. Está intentando alejarnos de los demás. Manuel señaló hacia una zona rocosa donde las huellas desaparecían. Los perros indican que hay más de un rastro. Se han separado. Don Joaquín meditó un momento. Dividámonos también. Esteban, tú y 2 hombres sigan al inspector. Manuel y yo buscaremos a los otros. Recuerden, nadie debe llegar a Pachuca. Mientras tanto, en la pequeña cueva, los 3 fugitivos escucharon cómo los perseguidores se dividían. Por un momento, parecía que el plan de Montero había funcionado, pero entonces uno de los perros comenzó a ladrar frenéticamente frente a su escondite. «Nos han encontrado», susurró don Héctor, resignado. En ese preciso instante, un relámpago iluminó el cielo, seguido por un estruendoso trueno. El ruido espantó momentáneamente a los perros, que retrocedieron aullando. Aprovechando la confusión, Mateo tomó una decisión. «Salgan ahora. Yo los distraeré, como hizo el inspector». «No, Mateo», comenzó a protestar Juana. «Tengo una hija en Pachuca», respondió él con determinación. «Si alguno debe llegar, deben ser ustedes para contar la verdad». Sin esperar respuesta, Mateo salió de la cueva gritando y haciendo ruido, atrayendo inmediatamente la atención de Manuel y don Joaquín, quienes comenzaron a perseguirlo. Don Héctor y Juana, aprovechando la distracción, salieron en dirección opuesta, moviéndose lo más sigilosamente posible bajo la intensa lluvia. Mientras tanto, Montero había logrado despistar momentáneamente a sus perseguidores, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Herido y exhausto, buscó un lugar estratégico para hacer su última resistencia. Lo encontró en un estrecho desfiladero, donde las paredes rocosas se elevaban a ambos lados. Allí, utilizando ramas y piedras, improvisó una serie de trampas rudimentarias, cuerdas tensadas a la altura de los tobillos, rocas colocadas precariamente que podrían caer con un ligero empujón, y un pequeño derrumbe controlado que podría bloquear parcialmente el paso. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara los ladridos aproximándose. Esteban y sus 2 acompañantes avanzaban confiados, seguros de tener acorralada a su presa. «Inspector», gritó Esteban, «sabemos que está ahí. Entréguese y le prometo una muerte rápida». Montero permaneció en silencio, agazapado detrás de una roca, esperando el momento adecuado. Cuando los perseguidores entraron en el desfiladero, activó la primera trampa. Una de las cuerdas hizo tropezar a uno de los hombres, que cayó aparatosamente, alertando a los demás, pero ya era tarde para retroceder. Montero empujó la pila de rocas, causando un pequeño derrumbe que bloqueó parcialmente el camino de regreso. En la confusión que siguió, Montero logró desarmar a uno de los hombres y comenzó un feroz combate cuerpo a cuerpo. A pesar de estar superado en número, su entrenamiento militar le dio una ventaja momentánea. Esteban, sin embargo, era un adversario formidable. Alto y fuerte, había participado en peleas clandestinas en los pueblos vecinos antes de la hambruna. Con un movimiento rápido, logró clavar un cuchillo en el costado de Montero. El inspector cayó de rodillas, sintiendo cómo la vida se le escapaba. En un último acto de desesperación, sacó de su bota una pequeña pistola que había logrado ocultar durante su cautiverio. Disparó una vez, alcanzando a Esteban en el pecho. El sonido del disparo resonó en las montañas, audible incluso a través de la lluvia torrencial. Para don Héctor y Juana, que se alejaban trabajosamente, fue una señal de esperanza. Significaba que al menos algunos de sus perseguidores estaban ocupados. Para Mateo, perseguido ahora por don Joaquín y Manuel, fue una distracción crucial. En un instante de confusión de sus perseguidores, logró esconderse en una densa mata de arbustos. Y en San Jerónimo, para Carmela y los pobladores rebeldes, fue el catalizador que necesitaban. Aprovechando que Felipe y Jacobo dirigieron su atención hacia el sonido, varios hombres del pueblo se abalanzaron sobre ellos desarmándolos. «Es hora de acabar con esta locura», gritó doña Remedios liberando a Carmela. «Demasiado tiempo hemos vivido bajo el terror de los Calderón». La revuelta en el pueblo había comenzado. Queridos oyentes de La Macabra Historia,
Estamos llegando al punto culminante de esta escalofriante historia real. ¿Lograrán los sobrevivientes escapar de la persecución de los Calderón? ¿Podrá Carmela liderar una rebelión efectiva contra su propia familia? El desenlace es tan impactante como inesperado. Si están disfrutando de esta narración basada en hechos reales documentados, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada semana revelamos historias que permanecieron ocultas durante décadas. Además, compartan este video con sus amigos que disfrutan de descubrir los secretos más oscuros de nuestra historia latinoamericana. Y ahora, continuemos con esta macabra historia que ocurrió en las profundidades de la Sierra de Hidalgo en 1887. La lluvia continuaba azotando San Jerónimo mientras la revuelta tomaba forma. Carmela, con el brazo vendado y apoyándose en un bastón improvisado, se había convertido en el símbolo de la resistencia. Junto a Doña Remedios, organizó a los pobladores en dos grupos, uno para asegurar la plaza y las casas de la familia Calderón y otro para buscar y liberar a cualquier prisionero que pudiera quedar en las cuevas. Felipe y Jacobo, los hijos menores de don Joaquín, fueron atados y encerrados en la misma bodega donde habían mantenido cautivas a tantas personas. La ironía no pasó desapercibida para los habitantes del pueblo. ¿Qué hacemos con ellos?, preguntó uno de los hombres mirando a los hermanos con desprecio. Serán juzgados cuando lleguen las autoridades, respondió Carmela firmemente. No nos convertiremos en lo que estamos combatiendo. Mientras tanto, en las montañas, la situación de los fugitivos era crítica. Don Héctor y Juana avanzaban penosamente bajo la lluvia torrencial. El anciano maestro, cada vez más débil, tropezaba constantemente. «Déjame aquí, hija», suplicó a Juana. «Salva tu vida. Tus hijos te necesitan». «Unos metros más, don Héctor», insistió ella, sosteniendo al anciano. «Mire, hay luces adelante». Efectivamente, a través de la cortina de lluvia podían distinguirse débiles luces. Habían llegado a un pequeño asentamiento de carboneros, 3 cabañas rústicas donde algunas familias vivían haciendo carbón vegetal para vender en los pueblos cercanos. Cuando los fugitivos se acercaron, fueron recibidos inicialmente con desconfianza y miedo. Los carboneros, aislados y autosuficientes, rara vez recibían visitantes, especialmente en noches como aquella. «Ayúdennos, por favor», gritó Juana por encima del rugido de la tormenta. «Somos fugitivos de San Jerónimo. La familia Calderón están matando gente». Ángel Rodríguez, el líder de los carboneros, un hombre fornido de unos 50 años, los observó con suspicacia. «¿San Jerónimo? Hace meses que no bajamos allí. ¿Qué está pasando?». Entre don Héctor y Juana le contaron la horripilante historia. Para su sorpresa, Ángel asintió gravemente. «Hace semanas, uno de mis hombres encontró restos humanos cerca del río. Pensamos que era obra de bandidos, pero esto es otra cosa». Ángel tomó una decisión rápida. «Mi hijo mayor cabalgará hacia Pachuca esta misma noche. Hay un sendero que solo nosotros conocemos, más largo pero seguro. Ustedes descansen. Mandaremos hombres a buscar a sus compañeros». En el desfiladero, Montero yacía mortalmente herido, pero había logrado su objetivo. Esteban estaba muerto, y los otros 2 hombres habían huido, uno de ellos también herido. Con sus últimas fuerzas, el inspector garabateó un mensaje en su libreta, detallando los horrores de San Jerónimo y los crímenes de los Calderón. Arrancó las páginas y las guardó en su chaqueta, confiando en que alguien las encontraría. Su último pensamiento fue para Carmela, la joven que había arriesgado todo para salvarlos. «Que encuentre paz», murmuró antes de cerrar los ojos por última vez. Mateo, mientras tanto, había logrado despistar momentáneamente a don Joaquín y Manuel. Escondido en una cueva poco profunda, escuchaba la tormenta y los gritos distantes de sus perseguidores. Sabía que no podría mantenerse oculto por mucho tiempo. La hipotermia comenzaba a afectarle, y sus extremidades entumecidas apenas respondían. En un momento de lucidez, Mateo recordó algo que había visto durante sus viajes como comerciante, una antigua mina abandonada cerca de donde se encontraba. Si lograba llegar hasta allí,
podría esconderse en sus túneles laberínticos, donde los perros perderían su rastro. Con renovada determinación, aprovechó un momento en que la lluvia arreció para salir de su escondite. El ruido del agua golpeando las rocas enmascaró sus movimientos mientras se arrastraba entre la vegetación empapada. Don Joaquín y Manuel, sin embargo, eran cazadores experimentados. A pesar de la tormenta, notaron ramas rotas y huellas parciales en el barro. «Por allí», señaló Manuel. «Se dirige hacia la vieja mina de plata». «La conozco bien», respondió don Joaquín con una sonrisa malévola. «No tiene salida». Mientras tanto, en San Jerónimo, la situación se había estabilizado momentáneamente. Carmela y doña Remedios habían organizado a los rebeldes. Las familias que habían perdido seres queridos a manos de los Calderón contaban ahora sus historias, alimentando la indignación colectiva. Mariana Fuentes, una mujer de mediana edad, relató entre lágrimas cómo su esposo e hijo adolescente habían desaparecido después de un altercado con Felipe Calderón. «Nos dijeron que habían huido durante la noche, pero mi Pablo jamás habría abandonado a su familia. Ahora entiendo. Ahora sé qué les pasó». Historias similares surgieron una tras otra, dibujando un panorama de terror sistemático que había durado meses. Lo más perturbador fue descubrir que algunas familias habían sido obligadas a participar en las ceremonias donde se consumía carne humana, creyendo que era de animales salvajes. «¿Cómo pudimos ser tan ciegos?», se lamentó el anciano sacerdote del pueblo, quien había mantenido su pequeña iglesia cerrada durante meses por orden de don Joaquín. «El hambre y el miedo nos cegaron», respondió doña Remedios. «Pero ahora debemos mirar la verdad de frente y asegurarnos de que esto jamás vuelva a ocurrir». En la mina abandonada, Mateo se adentraba cada vez más en los oscuros túneles. Sin luz y apenas capaz de orientarse por el tacto, sabía que estaba jugando una peligrosa apuesta. Si se perdía en aquel laberinto subterráneo, moriría lentamente de hambre y sed. Tras él, los ladridos de los perros reverberaban en las paredes rocosas. Don Joaquín y Manuel habían llegado a la entrada y no dudaron en seguirlo al interior, armados con antorchas improvisadas que proyectaban sombras fantasmagóricas en las paredes húmedas. «Sabemos que estás aquí, comerciante», gritó don Joaquín, su voz amplificada por el eco. «No hay salida, muéstrate y te prometo una muerte rápida». Mateo, agazapado detrás de una antigua vagoneta minera, contenía la respiración. El túnel se bifurcaba en 3 direcciones y tomó una decisión desesperada. Desprendió una piedra de la pared y la arrojó por uno de los túneles para distraer a sus perseguidores. El truco funcionó parcialmente. Manuel y los perros siguieron el sonido, mientras don Joaquín, más astuto, se mantuvo en la intersección escuchando atentamente. «Ve tú, hijo», ordenó. «Yo vigilaré las otras salidas». Cuando Manuel desapareció en la oscuridad, don Joaquín sonrió siniestramente y se dirigió hacia donde realmente se escondía Mateo. Años de caza en las montañas le habían dado un instinto casi sobrenatural para detectar presas ocultas. «Puedo olerte, comerciante», susurró mientras se acercaba a la vagoneta. «El miedo tiene un olor distintivo». Mateo, comprendiendo que había sido descubierto, tomó la única opción que le quedaba: saltar sobre don Joaquín antes de que éste pudiera atacar. Ambos hombres rodaron por el suelo de la mina en un abrazo mortal. A pesar de su edad, don Joaquín era extraordinariamente fuerte. Sus manos callosas encontraron el cuello de Mateo y comenzaron a apretar. El comerciante, ahogándose, tanteó desesperadamente el suelo a su alrededor hasta que sus dedos encontraron una herrumbrosa herramienta minera. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Mateo golpeó la cabeza de don Joaquín. El patriarca de los Calderón aflojó su agarre, momentáneamente aturdido. Mateo aprovechó para escapar, adentrándose más en la mina. Lo que ninguno de los 2 hombres sabía era que aquellos túneles, abandonados décadas atrás por ser demasiado inestables, habían sido debilitados aún más por las recientes lluvias. El violento forcejeo y los gritos habían provocado vibraciones en las frágiles estructuras de soporte.
Mientras Mateo corría a ciegas y don Joaquín se recuperaba para perseguirlo, un ominoso crujido comenzó a resonar en toda la mina. Pequeñas piedras y polvo empezaron a caer del techo. «Manuel, sal de aquí», gritó don Joaquín, repentinamente consciente del peligro. «La mina se derrumba». Manuel, que había regresado a la intersección tras no encontrar nada, vio a su padre corriendo hacia él. Detrás, todo el túnel comenzaba a colapsar en una avalancha de rocas y tierra. Padre e hijo corrieron desesperadamente hacia la salida. Mateo, perdido en otro túnel, escuchó el estruendo y se refugió en un nicho lateral que parecía más sólido. El derrumbe duró apenas unos minutos, pero cambió el interior de la mina para siempre. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Manuel se encontró solo en la entrada, tosiendo y cubierto de polvo. De su padre no había señal. Había quedado atrapado en el interior. «¡Padre!», gritó repetidamente, pero solo el eco le respondió. Dentro de la mina, Mateo había sobrevivido milagrosamente en su pequeño refugio. A través de una grieta en la roca, podía ver a don Joaquín, atrapado bajo una pesada viga de madera, apenas consciente. En un acto que sorprendió incluso a sí mismo, Mateo se acercó al hombre que había intentado matarlo. «Agua», murmuró don Joaquín al verlo. Mateo dudó, pero finalmente ofreció su cantimplora casi vacía a su moribundo enemigo. Don Joaquín bebió ávidamente. «¿Por qué?», preguntó Mateo. «¿Por qué convertiste a tu familia en monstruos?». Don Joaquín, con la mirada ya vidriosa, murmuró: «La supervivencia. Siempre ha sido así en estas montañas. Mi abuelo me contó, durante la gran hambruna de 1820, hicieron lo mismo. Es la ley de la sierra». «Eso no justifica nada», respondió Mateo con firmeza. «No busco justificación», tosió don Joaquín, escupiendo sangre. «Solo te digo que volverá a pasar. Cuando el hambre sea suficiente, cualquier hombre hará lo impensable». Fueron sus últimas palabras. Don Joaquín Calderón, el patriarca caníbal, murió bajo toneladas de roca, en la oscuridad que tanto había cultivado en vida. 3 días después de la tormenta, una caravana de soldados federales y policías estatales llegó a San Jerónimo. Para entonces, el pueblo ya había experimentado su propia forma de justicia y catarsis. Bajo el liderazgo de Carmela y doña Remedios, los habitantes habían registrado sistemáticamente todas las propiedades de los Calderón, documentando las evidencias de sus crímenes. Felipe y Jacobo permanecían cautivos, sometidos a interrogatorios donde confesaron parcialmente su participación en los hechos. La llegada de las autoridades fue recibida con alivio y esperanza. El capitán Rodrigo Mendoza, al mando de la expedición, quedó horrorizado ante los testimonios y evidencias que encontró. En 20 años de servicio, declaró, jamás había presenciado algo semejante. El informe inicial de Ángel Rodríguez, el carbonero cuyo hijo había cabalgado hasta Pachuca, se confirmaba de la manera más escalofriante. Las cuevas prisión, los instrumentos de despiece, los registros escritos por el propio don Joaquín detallando sus ceremonias, todo formaba un expediente abrumador. Juana y don Héctor, quienes habían permanecido bajo el cuidado de los carboneros, fueron reunidos con los soldados y regresaron a San Jerónimo para identificar a los culpables y confirmar los testimonios de los pobladores. Una expedición de rescate fue enviada a las montañas, siguiendo las indicaciones de Manuel, quien había sido capturado intentando huir. Encontraron el cuerpo del inspector Montero y recuperaron su libreta con las valiosas anotaciones. También localizaron la mina derrumbada, donde, tras 2 días de excavación, encontraron los cuerpos de don Joaquín y, milagrosamente, a Mateo, deshidratado pero vivo, en una bolsa de aire que se había formado durante el colapso. Los eventos de San Jerónimo conmocionaron a todo México. Los periódicos de la capital y otras ciudades publicaron extensos reportajes sobre los caníbales de la sierra, como fueron conocidos. El juicio contra los hermanos Calderón sobrevivientes se convirtió en uno de los más seguidos de la época. Felipe, Jacobo y Manuel fueron condenados a muerte por fusilamiento,
sentencia que se cumplió en diciembre de 1887. Doña Soledad, quien alegó haber actuado bajo coacción de su esposo, recibió una condena de cadena perpetua, pero se suicidó en prisión apenas un año después. En cuanto a los pobladores que habían participado activamente en los crímenes, 15 personas fueron condenadas a diversas penas de prisión. El tribunal consideró como atenuante la situación extrema de hambruna y el clima de terror impuesto por los Calderón. Carmela, a pesar de ser hija de don Joaquín, fue absuelta de toda culpa gracias a los testimonios unánimes sobre su valentía al ayudar a los prisioneros y enfrentarse a su propia familia. Sin embargo, el estigma de su apellido la acompañaría siempre. Tras el juicio, Carmela decidió no regresar a San Jerónimo. Con la ayuda de Mateo, quien sentía una deuda de vida con ella, se estableció en Pachuca, donde estudió enfermería y eventualmente se casó con un joven médico, cambiando su apellido y comenzando una nueva vida. San Jerónimo de los Dolores nunca se recuperó completamente. Aunque el gobierno envió ayuda y trabajadores para reabrir el camino bloqueado por los deslizamientos, muchas familias decidieron abandonar el lugar, demasiado traumatizadas por los recuerdos. Para 1890, la población se había reducido a menos de la mitad. El caso de los Calderón generó importantes cambios en la administración de las regiones remotas de México. Se establecieron protocolos de emergencia para situaciones de aislamiento por desastres naturales y se reforzó la vigilancia de las autoridades estatales sobre los pueblos serranos. Doña Remedios, quien vivió hasta los 101 años, se convirtió en la guardiana de la memoria colectiva. Cada año, en el aniversario de la llegada del inspector Montero, reunía a los niños del pueblo y les contaba la historia como advertencia y lección. El verdadero monstruo no es el hambre, les decía, sino permitir que el hambre nos convierta en monstruos. Con el tiempo, como suele ocurrir con las tragedias, la historia se fue mezclando con elementos legendarios. Algunos habitantes de la región afirman que en noches de tormenta, cuando la lluvia golpea con fuerza las montañas, pueden escucharse los gritos de las víctimas de los Calderón y el aullido de los sabuesos de caza. Los restos de la casa de don Joaquín, que fue quemada por los pobladores después del juicio, permanecieron como un recordatorio sombrío durante décadas, hasta que la naturaleza finalmente reclamó el sitio, cubriéndolo de vegetación. En 1967, un equipo de antropólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México visitó San Jerónimo, rebautizado como Nueva Esperanza en 1910, para investigar los eventos de 1887. Encontraron que aunque el pueblo había cambiado físicamente, la historia seguía viva en la memoria colectiva. El expediente judicial completo se conserva hasta hoy en los archivos estatales de Hidalgo, un testimonio documental de uno de los episodios más oscuros en la historia rural de México. Mateo López, quien sobrevivió para contar la historia, escribió en 1897 un detallado relato de su experiencia, titulado Días de Horror en la Sierra, que se convirtió en un valioso documento histórico. En sus últimas páginas reflexionaba: lo que vivimos en San Jerónimo nos recuerda que la línea que separa la civilización de la barbarie es más frágil de lo que creemos. Cuando el hambre y el miedo se combinan con la superstición y el poder absoluto, esa línea puede desvanecerse completamente. Nuestra responsabilidad como sobrevivientes es mantener viva la memoria para que tales horrores no se repitan jamás. Y así concluye esta macabra historia real que permaneció oculta durante décadas en los archivos judiciales de Hidalgo. Una historia que nos recuerda los límites a los que pueden llegar los seres humanos en situaciones extremas y cómo el mal puede institucionalizarse bajo el manto de la tradición y la necesidad. Si esta historia les ha impactado tanto como a nosotros, no olviden suscribirse a La Macabra Historia para descubrir más relatos basados en hechos reales que han sido silenciados a lo largo del tiempo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos semanales. Sus comentarios son fundamentales para nosotros. ¿Habían escuchado antes sobre los Calderón de Hidalgo? ¿Conocen otras historias similares que merezcan ser investigadas?
Déjenoslo saber en la sección de comentarios. Además, si les ha gustado este formato de narrativa extendida, compartan el video para que podamos seguir produciendo contenido de calidad que revele los secretos más oscuros de nuestra historia latinoamericana. Gracias por acompañarnos en este viaje a las sombras del pasado. Recuerden que conocer nuestra historia, incluso sus capítulos más perturbadores, es fundamental para no repetirla. Hasta el próximo relato, donde seguiremos desentrañando las macabras historias que el tiempo ha intentado borrar.